Buenas tardes, muchas gracias a Coneval por la amable invitación a venir a platicar con ustedes acerca de algunos de los ejercicios que hemos venido desarrollando en el INEGI, la mayor parte de ellos en el área de investigación del INEGI, en relación con el uso de nuevas fuentes de datos. Como ustedes seguramente saben, una oficina de estadística como el INEGI, en general las estadísticas oficiales suelen alimentarse de censos, de encuestas y de registros administrativos, pero pues en los últimos años hemos venido experimentando una avalancha, un diluvio de datos, de cifras, de información que de repente se nos ha venido encima en volúmenes insospechados y que crecen a velocidades también sin precedente y que de repente nos ponen en un entorno en el cual hay muchísima más información de aquella que hemos venido acostumbrándonos a manejar a través de las fuentes tradicionales. Entonces, por dar un ejemplo, lo que tenemos aquí en esta lámina es la Tierra y la Luna, la distancia entre la Tierra y la Luna. Si pusiéramos los datos de que disponemos actualmente en DVDs y los apiláramos uno sobre otro, nos alcanzaría para ir a la Luna 6 veces. Y por supuesto que la cantidad de información que existe en la actualidad pues es enorme. Ha venido creciendo rapidísimo, de manera exponencial, y otra cosa que les presento aquí en esta gráfica es que se prevé que siga creciendo igualmente de manera exponencial. Entonces, hay mucha información de la cual podemos echar mano y es información que nos sirve para atender y abordar temas que no abordábamos antes, pero que ahora podemos enfrentar. Podemos abordar los temas tradicionales de manera más oportuna, porque la información tiene mucho más alta frecuencia. También podemos generar datos de mucha mayor granularidad, es decir, de mucho mayor detalle, especificidad geográfica, por ejemplo. Y podemos ser bastante más eficientes en el proceso de generación de información, porque muchos de los datos que podemos explotar ahora no son generados a través de procesos destinados ex profeso a la generación de información, sino que son residuales de otras actividades que nos ofrecen, digamos, de pasada, la posibilidad de explotar estos datos. Entonces, como algunos ejemplos de qué se puede hacer, nosotros podemos encontrar cantidad de casos de aplicación práctica en el mundo de los negocios y en las prácticas también gubernamentales en el mundo, pero quise traer casos muy específicos de cosas que hemos hecho nosotros en el INEGI, usando fuentes que no son tradicionales. Por ejemplo, la primera es este ejercicio que desarrollamos para ver el impacto de los sismos del 19 de septiembre de 2017. Entonces, este es un trabajo que desarrollamos en conjunto con BBVA Bancomer y con Telefónica. Lo que hicimos con BBVA Bancomer fue lo siguiente. Para el caso de la Roma Condesa, lo hicimos para varios niveles geográficos, pero aquí quiero hacer el ejemplo con el caso de la Condesa, que ustedes saben que tuvo una afectación importante con el sismo. Y lo que estamos tratando de hacer con este ejercicio es evaluar el impacto económico del siniestro. Entonces, para eso usamos las terminales punto de venta del banco. En las terminales punto de venta del banco pues se registran las transacciones económicas y podemos nosotros tener un modelado
de lo que se hubiera registrado de manera normal de no haberse tenido el evento. Y eso lo hacemos, digamos, explotando las correlaciones entre las transacciones en las terminales de punto de venta del área afectada con las transacciones en las terminales de punto de venta de áreas no afectadas, y con eso, digamos, podemos darnos una idea de, pues, más o menos dónde debía de haber estado el valor esperado de las transacciones y cuál fue el valor que se observó en realidad. Y eso nos permite identificar una brecha, que en este caso fue de 30.4% el 19 de septiembre, y luego ver cuánto tiempo permanece esta brecha abierta, en la cual teníamos transacciones por debajo de lo que se había esperado en situación normal para esta zona de la Ciudad de México, que, digamos, durante el periodo que identificamos como de mayor impacto, pues esta caída fue del 22%. Ahora, esto también lo podemos ver a distintos niveles de agregación. Aquí tengo, por ejemplo, para la Roma Condesa, lo que es la actividad de entretenimiento y actividad de grandes superficies. Y entonces ustedes pueden ver en las barras grises lo que se había esperado que ocurriera de no haberse tenido el siniestro, y en las barras más oscuras lo que realmente se registró. Entonces, de esta manera podemos darnos una idea del tamaño de las caídas en la actividad económica en la zona a causa del siniestro. Y esto, digamos, sí, 2017 ya está lejos, pero lo que estamos buscando hacer con estas empresas es establecer un acuerdo para generar información de reacción rápida ante un eventual siniestro en el futuro. Y con Telefónica también hicimos un esfuerzo de explotación de sus datos. Con los teléfonos celulares, las compañías telefónicas se pueden dar cuenta de dónde está la gente en un momento y luego en otro momento, y por lo tanto pueden darse cuenta de hacia dónde se mueven los flujos de personas. Entonces, en esta gráfica, lo que tenemos marcado con colores rojo o marrón son los valores en donde se incrementa la presencia de personas por encima de lo usual luego del sismo, y los valores más claros es en donde disminuye. Entonces, esto significa que, digamos, si pensamos en la Miguel Hidalgo como una zona de alta afectación, vemos que hubo más movimiento del usual de personas de la parte sur de la ciudad hacia Miguel Hidalgo, y más movimiento del usual de personas de Miguel Hidalgo hacia estas otras delegaciones. Otra manera de ver la movilidad de las personas con el sismo, usando informaciones telefónicas, es ver dónde pasan la noche. Y entonces, que afortunadamente esto no lo tenemos de manera individual, entonces nadie puede darse cuenta de dónde pasó la noche, pero en el agregado tenemos que 40% de la población sufrió afectaciones en su patrón de estadía, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Que tenemos marcado con azul es la parte de la población de la Roma Condesa que tuvo que ir a otro lugar distinto del usual luego del sismo. Entonces, primer caso. Ahora, segundo caso, el nowcasting del indicador mensual de la actividad industrial, y esto lo hacemos con datos de la Comisión Federal de Electricidad. Y justamente lo que hacemos ahí es que explotamos la información que la propia Comisión Federal de Electricidad tiene del consumo de energía eléctrica de las empresas. Nosotros tenemos un directorio de empresas, entonces podemos empatar el directorio de CFE con el directorio del INEGI y podemos relacionar la actividad de las empresas con su consumo de energía eléctrica. Y entonces, a partir de eso podemos generar modelos estadísticos que nos permiten estimar con muy alta precisión, de manera muy cercana a lo que ocurre con el indicador mensual de la actividad industrial, la actividad económica industrial, pero de manera más oportuna. El indicador oficial del INEGI sale 40 días después de cerrado el periodo de referencia, y los datos que recibimos de la CFE los tenemos
entre 15 y 20 días después de cerrado el periodo de referencia. Entonces nos ayuda a tener más oportunidad en la información. Otro ejemplo es el cubo de datos geoespaciales de México. Y entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un cubo de datos? Un cubo de datos geoespaciales es un despliegue masivo de datos raster que permite manejar y analizar inteligente y eficientemente los volúmenes inmensos que constituyen los datos satelitales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de volúmenes inmensos? Por ejemplo, nosotros tenemos información ya de satelital, Landsat, que pues suma algo así como 109,000 imágenes con aproximadamente 90 terabytes. Entonces, una cantidad salvaje de información que implica recorridos, pasadas de satélites repetidas en distintos momentos sobre cada una de las distintas zonas del territorio nacional. Y eso nos permite generar, digamos, una historia de imágenes muy larga para cada espacio del territorio nacional, la cual podemos usar para distintos tipos de análisis. Uno de ellos, por ejemplo, es el impacto de la actividad humana sobre la reserva de los Montes Azules. Ustedes pueden ver dónde empieza propiamente la reserva, por la zona que se mantiene en rojo. Del lado izquierdo de la gráfica se ve cómo estaba Montes Azules y Marqués de Comillas en 86, y el efecto de la deforestación y la actividad humana que cambia el entorno de la reserva, de las tierras en torno a la reserva, es lo que se ve coloreado con azul. Ustedes pueden ver que prácticamente la frontera de la reserva queda claramente delimitada por el límite en el cual se mantiene la mancha roja, que es bosque. Ok, y con esto se puede hacer, por supuesto, otro tipo de análisis, como por ejemplo la medición a través de técnicas de aprendizaje de máquina de la actividad agrícola, identificando cultivos a partir de la longitud de onda correspondiente a los distintos cultivos. Podemos saber si lo que hay abajo es sorgo, trigo, maíz o qué, y podemos generar información bastante oportuna de la actividad agrícola y de bajo costo. Y el cuarto ejemplo, en el cual me voy a detener un poquito más, es el estado de ánimo de los tuiteros en México. Esto es, como dice su nombre, un ejercicio que hicimos explotando Twitter. Y Twitter tiene muchas ventajas. Tal vez la más amable de ellas es que es de acceso gratuito y libre. Entonces uno simplemente abre la API gratuita de Twitter y baja toda la información que está ahí. Y con eso lo que hacemos es buscar, medir automáticamente y reportar el ánimo de los tuiteros en México. Esto es algo que ustedes pueden consultar en la página del INEGI. Si googlean ánimo tuitero, les aparece la liga y ustedes pueden hacer un seguimiento diario de los resultados de este ejercicio. Y lo que queremos ahí es pues ver cómo está el estado de ánimo de la gente. Entonces, queremos identificar estados de ánimo positivos y estados de ánimo negativos. Y queremos reportar eso para el país en su conjunto y para cada uno de sus estados. Y eso lo hacemos mediante técnicas de aprendizaje supervisado, de aprendizaje de máquina, en la cual nosotros a partir de un conjunto de tweets etiquetados donde seres humanos dicen, este tweet tiene un estado anímico subyacente negativo y este otro tiene una carga anímica subyacente positiva, a partir de ese etiquetado de personas, debo decir que pusimos a 10,000 personas en todo el país a hacer etiquetados, un etiquetado realmente muy robusto. Nos aseguramos de que las personas fueran consistentes en sus etiquetados, y con eso nosotros, usando técnicas de aprendizaje de máquina, que voy a escribir un poco más adelante, entrenamos a una computadora para que replicara el criterio humano en la identificación de los tweets.
y que me permitiera distinguir de aquellos que tienen una carga anímica positiva de aquellos que tienen una carga anímica negativa. Y bueno, esto está en el marco de lo que se conoce como análisis de sentimiento. Y nos enfrentamos, perdonen por el francés, pero nos enfrentamos con tweets como este, ¿no? Y la máquina tiene que ser capaz de clasificarlos de manera adecuada. Y entonces lo que hacemos es que tomamos un conjunto de tweets normalizados y esos los dividimos en dos grupos. Un conjunto de entrenamiento, con lo cual educamos a la computadora, y otro conjunto que sabemos ya que está etiquetado y que sabemos que son positivos o negativos o neutros, y con ese vamos a probar qué tan bien quedó entrenado el sistema, ¿no? Y ocurre que en general le atinamos en más del 80% de las veces, la computadora le atina a lo que responde como respondería una persona más del 80% de las veces. Y para eso pues, nos valemos de un método que se llama máquina de soporte vectorial, que básicamente lo que hace es que proyecta la información de cada tweet en un espacio multidimensional y establece un hiperplano que identifica la frontera entre los positivos y los negativos. Y lo que hacemos en este caso en particular es que usamos 32 estimaciones distintas del hiperplano y luego hacemos un proceso como de mayoría de votos en la medida en que tengamos la mayor parte de esos 31 máquinas de soporte vectorial señalando que un tweet es positivo, entonces positivo, y al revés si es negativo. Entonces, pues es lo que hacemos. Lo que hacemos es justamente que partimos de tweets clasificados por seres humanos, luego los vectorizamos, los transformamos en valores numéricos, usamos una técnica que se llama TF-IDF para hacer esa transformación a valores numéricos, en cada tweet no consideramos las palabras que entendemos nosotros seres humanos, sino que usamos enegramas o cugramas, que son secciones de palabras de una longitud determinada, por ejemplo, de 3 caracteres, de 4 o de 5 caracteres. Entonces, eso nos permite generar una cadena de series de caracteres de tamaño n que representa a un determinado mensaje de Twitter, un tweet. Y eso, usando TF-IDF, que básicamente lo que hace es identificar las expresiones más frecuentes y las menos frecuentes en relación con el corpus en general con el cual estamos trabajando, nos permite proyectar en un espacio multidimensional los tweets, identificar entonces el hiperplano que separa los positivos de los negativos y tener entonces nuestro clasificador listo. Una vez que tenemos el clasificador listo, le abrimos la llave a Twitter todos los días, entonces procedemos a transformar esos tweets en valores numéricos, los proyectamos en el espacio unidimensional con el cual estamos trabajando y vemos si caen del lado positivo o del lado negativo y los reportamos como tal. Es básicamente lo que hacemos. Y entonces, al momento de reportar, nos valemos de un criterio que propuso una psicóloga norteamericana que se llama Barbara Fredrickson, que básicamente hace un cociente de positivos con negativos. Y entonces esto le llamamos cociente de positividad. Y para no hacer la historia muy larga, nosotros podemos ver este cociente de positividad en términos anuales, semestrales, trimestrales, mensuales, semanales, diarios. Así está reportado en la página y si se meten y googlean ánimo tuitero, así lo van a ver. Pero también, digamos, para fines experimentales lo hemos hecho por hora y por minuto, y algo de eso les voy a mostrar. Entonces, pues esta es la serie. Entonces, ustedes pueden ver ahí que sale, estoy poniéndole etiquetas a algunos de los puntos extremos. Por ejemplo, este
Esa primera caída importante fue la noche en la cual nos dimos cuenta de quién era el nuevo presidente de Estados Unidos en 2016. Por supuesto, en Navidad, pues todo el mundo se transmite parabienes y las redes se llenan de palabras bonitas y entonces tenemos mucha positividad, Año Nuevo igual, pero luego viene el gasolinazo y claramente el sistema detecta que hay una molestia expresada de múltiples maneras en los mensajes de Twitter. Día del Niño, cosas bastante poco relevantes en punto de vista como premios MTV, o cuando México pierde un juego de fútbol con Alemania, pues también sale aquí. O sea, es interesante ver que, como todos más o menos entendemos, lo que ocurre en Twitter no es necesariamente lo que atiende a los fenómenos más importantes del país, pero de repente algunos sí se ven claramente reflejados, como estas bajadas del día 8 y 19 de septiembre de 2017, que se deben a los sismos, Navidad, Año Nuevo, Día del Periodista, 14 de febrero, un pequeño terremoto en Ciudad de México, cuando ganó el Oscar La Forma del Agua, los debates presidenciales. Los 3 debates presidenciales tienen una dominancia de expresiones negativas por la manera como se dirigen unos contendientes hacia otros. El fútbol mundial, ahí estaba. Entonces, el día que México le gana a Alemania, pues el indicador de cociente de positividad fue muy alto. Corea del Sur contra México en fútbol, México contra Suecia, que pasamos de panzazo. Luego viene el día de la votación y luego viene cuando Brasil nos saca del mundial y ambos tienen carga negativa. Y luego viene la cancelación del Naim, está aquí. Y luego viene otro evento en Cozumel, Año Nuevo, y el desabasto de gasolina se ve claramente aquí. Hubo varios días en los cuales Twitter estuvo muy bajo en torno a ese tema. Nos damos cuenta del tema porque el sistema te permite ver las nubes de hashtags, te permite hacer asociación con las noticias de las fechas que estás investigando. Luego tienes aquí otra bajada muy fuerte que está relacionada con la tragedia de Tlahuelilpan, la explosión del ducto. El 14 de febrero. Y se acuerdan de esta marcha que ocurrió pues, recientemente contra violencia de género, donde hubo desmanes en el centro de la ciudad. Bueno, eso está marcado aquí también con una bajada en el ánimo tuitero. Y pues, por supuesto los eventos de Culiacán. Aquí está el día 17 y el 18, que es a donde a nivel nacional se tiene el punto más bajo observado. Pero rápidamente el 19 y el 20 pues, se recupera a los niveles en los cuales estábamos con la anterioridad. Entonces el sistema nos permite darnos cuenta de qué está ocurriendo de manera muy oportuna. ¿Qué tan oportuna? Pues incluso por hora, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí tenemos el hora por hora. Para el 17 de octubre, este es el nacional y este es el de Sinaloa, porque les decía que lo podemos hacer por entidad federativa. Entonces, aquí se ve cómo, digamos, el nacional aumenta mucho, digamos, hacia luego de las 5 de la tarde, el número de tweets, que es la altura de las barras es lo que está reportando el número total de tweets, pero también la relación entre rojo y verde, que es la relación entre negativos y positivos, se incrementa de manera notable hacia el final del día. Y si vemos el caso de Sinaloa, aquí pues se ve claramente, ¿no? Cómo a partir de las 16 horas el asunto empieza a cundir en las redes sociales en Sinaloa. Y cómo de repente el volumen de mensajes se incrementa y la relación de negativos a positivos también se incrementa muchísimo. Y simplemente para que tengan una idea, espero que se vea, cuando comparamos lo que ocurrió este día, el 17, en el indicador nacional, que es el azul, o el indicador de Sinaloa, que es el gris, vemos que, por ejemplo, a nivel nacional hubo una caída el día 17,
pero que la caída todavía fue mayor hacia el 18. En cambio, en Sinaloa la caída mayor fue toda el 17, pues tenían el evento en la puerta de su casa. El 18 se mantuvo muy bajo, pero un poco menos bajo que el 17, y luego vino la recuperación rápida en materia de los mensajes de Twitter para los días siguientes. Y digamos, esta capacidad del sistema de reflejar por hora el ánimo de la gente y la presencia de eventos negativos o positivos, en este caso estoy haciendo énfasis en negativos, en el sismo del 19 de septiembre, pues claramente la hora del sismo está siendo reflejada por el momento en el cual se incrementa de manera muy notable el tráfico de tweets y también la relación de negativos a positivos. Y digamos, para cosas no tan ingratas, el partido de fútbol, entonces vemos cuando México le gana a Alemania en el Mundial, que todos los mexicanos estaban felices, y vemos las horas en las que estuvimos felices. Y aquí hicimos un ejercicio para reportar su partido de fútbol, lo podemos hacer para con cualquier cosa. En este caso simplemente es un ejemplo, como minuto a minuto vamos captando la negatividad o positividad de las expresiones en Twitter de la población. Aquí hay un gol, entonces la positividad se incrementa muchísimo y aquí se acaba el partido y estamos tranquilos de que no nos ganaron. Digamos, es el reflejo de lo que las personas nos expresan en Twitter. Entonces, ¿qué les acabo de contar? Lo que les acabo de contar es que más allá de las fuentes tradicionales de información estadística como censos, encuestas y registros administrativos, en la actualidad disponemos de una enorme masa de datos a los cuales podemos dar sentido, datos que no están diseñados en principio para producir información estadística ni económica ni social, que están diseñados para otro propósito, pero que podemos nosotros domesticar para darles sentido estadístico y convertirlos en estadística económica, en estadística social, en estadística de seguridad pública seguramente también, y en otros tipos de datos estadísticos, de reportes que nos sirvan para la mejor toma de decisiones en materia de interés público. Entonces, como les mostraba, podemos usar la información de los bancos, podemos usar información de telefónicas, podemos usar información de empresas como CFE, podemos usar imágenes satélite, podemos usar información de redes sociales y podemos usar muchas otras fuentes de datos que están ahí esperando que tengamos la claridad de cómo podemos transformarlos en información que sea de utilidad para la sociedad. No siempre es fácil hacer esto. De repente, por ejemplo, convencer a las empresas que tienen esos datos para que los suelten y que los usemos para fines de interés público, pues no es tan fácil, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Yo creo que en el INEGI hemos venido avanzando en ese camino bien, con algunos traspiés, pero bien en general. Ya tenemos resultados que mostrar, estamos avanzando para generar más indicadores económicos y sociales que enriquezcan la oferta de información que lanzamos todos los días para que se tomen mejores decisiones en México, que enriquezcan con datos de mayor frecuencia y de mayor granularidad y que tengan un costo marginal muy chiquito, ¿no? Porque, digamos, hacer un censo pues, es carísimo, ¿no? Pero llegar y usar información que ya fue generada de cualquier momento, que ya está ahí y simplemente cambiarle la manera de ser presentada para transformarla en datos estadísticos es algo bien valioso. Y bueno, pues esta es la época en la cual Big Data es casi que un mantra, ¿no? Todo el mundo habla de eso. Y yo creo que más allá de la moda en lo que esto se convirtió, encierra realmente un potencial bien importante para que exploremos nuevas maneras
de hacernos información para entender mejor la realidad y con base en ella tomar mejores decisiones. Y yo con eso termino. Gracias. Dice, ¿pueden asesorar al municipio para elaborar mapas que crucen información con carencias por AGEP? Yo creo que, pues sí, hay que, con todo gusto, platicamos con quien nos digan para hacer eso, es nuestra chamba. Y en la medida que sea posible, yo creo que respecto a esta pregunta, las posibilidades que encierra el cubo de datos espaciales son enormes. Es algo en lo que apenas está avanzando en el mundo. Digamos, la explotación de imágenes satelitales ya estaba ahí, ¿no? Pero lo que tenemos ahora son capacidades para manejar grandes volúmenes de información de manera bastante más ágil, que nos permiten hacer sentido de historias, gráficas, de imágenes acumuladas a lo largo del tiempo para espacios relativamente pequeños del territorio nacional, y con eso se pueden hacer muchísimas cosas, por supuesto en combinación con capas de información de tipo tradicional o no tradicional que podamos querer meter en el análisis. Esta otra pregunta de Alejandro de Oaxaca, Coneval, dice, ¿tiene un elemento que considere los mensajes de cuentas falsas en sus mediciones? Es un tema muy interesante el de los bots, ¿no? Algo que no dije en mi presentación es que nosotros usamos única y exclusivamente tweets georreferenciados. Y usualmente los bots no se dejan ver dónde están. Entonces eso nos vacuna en cierto sentido de los bots, pero además mis colegas en el área de informática del INEGI tienen algunos procedimientos para tratar de identificar comportamientos demasiado sistemáticos en la generación de mensajes provenientes de una determinada cuenta que pudieran indicar que es un bot para sacarlo del análisis. Y esta otra dice, perdón, pero me falta la luz. Hay una capacitación para la aplicación de este tipo de análisis. Pues yo con gusto, quien tenga interés, por favor, ser conmigo y platicamos de cómo podemos compartir con ustedes el conocimiento que hemos venido adquiriendo en los últimos años en el manejo de estas fuentes de datos, con todo gusto. Y cuál es la relevancia y futuro de las actualizaciones de la VIARE ampliada. Bueno, VIARE, que es algo que no toqué aquí porque es, digamos, estadística tradicional en cuanto a la manera de recabarla, no en cuanto al tema. VIARE hace referencia a bienestar autorreportado y es una encuesta que tenemos para ver el estado de ánimo de la gente, su satisfacción con la vida, sus ánimos positivos y negativos, su sentido de propósito en la vida y otras valoraciones de bienestar subjetivo. Y eso es algo que hemos venido levantando. En 2012 hicimos un primer levantamiento junto con la encuesta nacional de gastos de los hogares. Luego en 2014 hicimos una junto con el módulo de condiciones socioeconómicas que usa Coneval para medir la pobreza multidimensional. Y del tercer trimestre de 2013 para acá, cada trimestre, el primer mes de cada trimestre, hemos venido levantando una encuesta a nivel urbano como módulo de la encuesta nacional de confianza del consumidor, y eso nos da más de 20 levantamientos a la fecha. O sea que, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es que sigamos levantando esa encuesta cada trimestre, y yo espero que el año que entra podamos hacer otro levantamiento
a escala mayor, nacional, con representatividad por entidad federativa, para poder dar reportes a ese nivel de detalle y poder cruzar de nuevo con otras variables de tipo de datos económicos y sociales más duros. Y esta pregunta dice, la ciencia de datos tiende a ser compleja. ¿De qué manera las entidades y municipios pueden acercarse a este análisis? INEGI se vincula con los estados para apoyarlos en proyectos de este tipo. Bueno, primero tengo que vincularme yo como área de investigación con el INEGI para que el INEGI termine adoptando las cosas que estamos haciendo. Varias de estas cosas son experimentales. Algunas ya logramos que lleguen a la página del INEGI, como esto que les acabo de mostrar del ánimo tuitero. Pero yo creo que es un proceso en el cual estamos aprendiendo porque es algo muy, muy actual. Y si el punto es que hay interés en colaborar con el INEGI y aprender de las técnicas que nosotros hemos venido desarrollando, pues estamos en la mejor disposición de compartir ese conocimiento con quienes estén interesados, interesadas. Y Big Data o Big Data es un buzzword, ¿no? Es una de esas palabras que de repente se usan tanto que van perdiendo su sentido, ¿no? Yo prefiero más bien usar el término de ciencia de datos, porque digamos, la ciencia de datos lo que me permite es usar herramientas y técnicas especiales para manejar grandes volúmenes de datos, de información, independientemente del tipo de datos de los que estemos hablando. Entonces, una de las cosas que hemos venido aprendiendo adentro del INEGI también últimamente es que después de que nos metimos con información de otro tipo no tradicional, nos dimos cuenta que podíamos usar la ciencia de datos para generar programas de inteligencia artificial que nos ayudaran a hacer trabajos que normalmente hacíamos con personas de manera más clara y más cara y más tardada, ¿no? En el fondo tú tienes una computadora a la que le enseñas a hacer algo de manera muy similar a como lo haría una persona. Entonces, y eso lo podemos aplicar para gran cantidad de cosas. Estamos comenzando a hacerlo para hacer procesos de clasificación, por ejemplo, de ocupación en las encuestas del INEGI, y espero que en los censos podamos hacer eso ya, y eso pues, nos va a ahorrar una gran cantidad de dinero. Y lo que les invito es a que no nada más consideren el uso de fuentes alternativas de información, sino que las mismas técnicas que han venido emergiendo, técnicas estadísticas y de cómputo que han venido emergiendo para el uso de estas nuevas fuentes de información, pues de repente las podemos redirigir hacia las fuentes tradicionales y encontrar ventajas en hacer eso, ¿no? Pues yo con eso, si no hay más preguntas, yo con eso termino. ¿Sí? Les agradezco mucho atención. Buenas tardes.